Bien, chicos, continuamos. Estamos viendo entonces una de las características que estudian las propiedades coligativas de las soluciones, que es la disminución de la presión de vapor. Bien, vimos que en este apartado vimos que experimentalmente se ha comprobado, bueno, lo que estábamos comentando en el inciso I. Para un líquido la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura, eso ya lo hablamos. Luego sigue el 2I, nos dice, o I', líquidos diferentes a la misma temperatura presenta presiones de vapor diferentes. Es decir, yo coloco a lo mejor una taza de agua y una taza de leche, entonces van a una misma temperatura y van a tener diferentes características, diferentes presiones de vapor, diferentes puntos de ebullición, a lo mejor no llegarían al mismo tiempo al punto de ebullición. Si yo les pusiera la misma temperatura, vuelvo a repetir, a dos líquidos diferentes. Ejemplo, agua y leche, ejemplo, aceite y agua, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Mostrando dos situaciones diferentes con líquidos que tienen características totalmente diferentes. En la tabla que yo les muestro abajo, me dice presión de vapor en milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan, chicos, que ya fue en física cuando vimos ya esta digámoslo así, característica o digo, en este caso, concepto de milímetros de mercurio cuando vimos la cuestión de las presiones atmosféricas y demás? ¿Sí? ¿Se acuerdan que los milímetros de mercurio son aquellas unidades en las que, con las que funcionan los termómetros? ¿Recuerdan? Nada más como para hacer un paréntesis ahí. Bueno, tenemos aquí diferentes temperaturas y tenemos también diferentes, en este caso, líquidos. Y aquí queda demostrado pues lo que dice el 2I, que son líquidos diferentes a la misma temperatura, pues presentan presiones de vapor diferentes. Y lo vemos, por ejemplo, en esta tabla, en una temperatura a 20 grados centígrados, tenemos que el ácido acético, el agua, benceno y etanol tienen una presión de vapor en milímetros de mercurio diferentes cada una de otra. Vemos que quien tiene la mayor presión es el benceno y quien tiene una menor presión pues es el ácido acético. Y vemos que obviamente conforme va aumentando la temperatura, de acuerdo a lo que dice el primer inciso, que cuando un líquido, la presión de vapor aumenta a medida que aumenta la temperatura, pues vamos viendo que también se cumple. Si cada vez que nosotros aumentamos la temperatura, la presión por sustancia o por líquido va aumentando. Y también nos muestra el siguiente inciso, en donde a la misma temperatura, si lo vemos de una manera por medio de filas, que a una misma temperatura, en este caso, estos líquidos, pues tienen presiones diferentes, teniendo la mayor presión, si se dan cuenta, a una temperatura la más elevada, que es aquí 80 grados centígrados o Celsius, el etanol con 818.6 milímetros de mercurio, y la presión más baja en una temperatura de 80 grados Celsius sería en este caso el del ácido acético con 202.3 milímetros de mercurio. Esto es una tablita que les muestra y les comprueba lo que se dice en estos dos primeros incisos. Bien, vamos a lo que sigue. Entonces dice, al examinar los datos experimentales se pueden establecer los siguientes hechos. Primera, aquí en estas tablas lo que vamos a ver es lo que vimos ya directamente tanto en el ejemplo de la tablita como en el primer inciso, en donde nos dice que en definitiva para un mismo líquido, a mayor temperatura hay mayor evaporación del líquido, y esto es a medida que la temperatura aumenta, las moléculas en el líquido se mueven con mayor energía y por consiguiente pueden escapar más fácilmente de sus vecinas, ya que vencen las fuerzas de interacción que las mantiene unidas. Entonces, si nos vamos un poquito más a la cuestión de los estados de agregación y sus moléculas, sabemos que las moléculas
de líquidos, a comparación de los gaseosos, mantienen, digamos, una fuerza de interacción que lo mantiene, digámoslo, en un estado líquido, en un estado en donde nosotros podemos tomarlo, donde podemos nosotros conservarlo dentro de un recipiente, ¿verdad? Y que debido a esta fuerza de interacción, que no es tan fuerte como en los sólidos, pero tampoco tan débil como en un gaseoso, mantiene la forma del recipiente que lo contiene. En el caso de un líquido, eso es lo que lo mantiene, tomar la fuerza del recipiente que lo contiene, esta fuerza de interacción, digámoslo así, mediana. Y ustedes saben que la fuerza de interacción de las moléculas en un gaseoso pues son totalmente dispersas, no mantienen una fuerza en sí, una fuerza de interacción, no mantienen, digamos, una forma. Ustedes saben que un gas se expande de acuerdo al tamaño del recipiente que lo contenga, ¿sí? No mantiene una forma, no mantiene digamos, no podemos tomarlo con las manos, no podemos verlo a simple vista. ¿Por qué? Porque todas esas moléculas están dispersas, no tienen un orden, no tienen una sujeción una de otra, ¿sí? Y a esto es a lo que se refiere. Ahora bien, el siguiente cuadro que tenemos aquí nos habla acerca en este caso, del inciso que vimos anteriormente, en donde nos dice que para diferentes líquidos a una temperatura dada, las sustancias con presión de vapor elevadas se evaporan más rápidamente que las sustancias con presión más baja. Se dice entonces que los líquidos que se evaporan rápidamente son volátiles. Mientras más volátil es un líquido, menores son las fuerzas de interacción intermolecular, mayor es la evaporación del líquido y mayor es su presión de vapor. Entonces, ¿cómo voy a identificar a un líquido volátil de un no volátil? Bueno, eso depende de las fuerzas de interacción al momento de tenerlo bajo la fuente de calor y en este caso al momento de hacer la comparación. Como vemos, ya son experimentos que ya se han hecho. Entonces, de acuerdo a este punto, vemos que de acuerdo a la tabla, vamos a la tabla anterior, si nos vamos a una temperatura de 50 grados Celsius, vemos que el de la presión más alta, en este caso, es el líquido benceno, y debido a esta medición de la presión de vapor, podemos también dar por entendido que al tener mayor presión de vapor, ¿qué sucede? Al tener mayor presión de vapor, mayor es la evaporación del líquido. Nos dice que sus fuerzas de interacción intermolecular son menores, por lo tanto es más volátil. Es decir, que este líquido benceno a 50 grados Celsius es más volátil que el ácido acético, que el agua y que el etanol. Eso es lo que se refiere. Bien, ahora vamos a trabajar con los solutos, en este caso volátiles y no volátiles. En el caso de los solutos no volátiles, dice que si el soluto se agrega al solvente, no es volátil. Quiere decir que no se va a evaporar tan rápidamente o no va a ejercer una presión mayor, presión de vapor mayor. Dice, se producirá un descenso de la presión de vapor. Aquí está, en el caso de la expresión cuantitativa nos dice del descenso de la presión de vapor de las soluciones que contienen solutos no volátiles, está dada por la ley de Francois-Marie Roux. Disculpen mi francés, pero bueno, esta persona o este científico nos da una serie de ecuaciones, las cuales nosotros vamos a poder aplicar, en este caso, a los solutos no volátiles. Ahorita vamos a ver dos problemas que les dejé de tarea y a lo mejor a alguno de ustedes les saldrá la duda, bueno, ¿cómo voy a saber si el líquido que me está dando el problema es volátil o no volátil? El mismo problema les va a decir que si les dice que lo hagan por medio de la ley de Roux, entonces están hablando de un líquido o de un soluto no volátil, por lo tanto, las ecuaciones que van a ustedes a utilizar para dicho problema van a ser las siguientes. Nos dice aparte que este científico demostró que a una temperatura constante, el descenso de la presión de vapor es proporcional a la concentración de soluto presente en la solución. Vamos a ver esto ya aplicado. Bueno, este principio queda establecido matemáticamente por las siguientes ecuaciones. Tenemos 4 ecuaciones, de las cuales tenemos también su significado para cada una de ellas.
Por ejemplo, en la primera ecuación tenemos que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar de solvente, en este caso del solvente. Acuérdense que la fracción molar me va a decir en qué porcentaje se encuentra el solvente dentro de una solución, y eso se va a multiplicar por la presión del vapor del solvente puro, ¿sí? Vuelvo a repetir. ¿Qué me dice la ecuación 1? Me dice que la presión de vapor de la solución es igual a la fracción molar del solvente, es decir, a la proporción en la que esté presente en la solución, multiplicado por la presión de vapor del solvente puro. La ecuación número 2, de acuerdo a la ley de Raoult, me dice que la variación de la presión de vapor, acuérdense, ya lo hemos visto, que este triangulito nos representa un incremento o nos representa una variación, un cambio. Este va a ser igual a la presión de vapor del solvente puro menos la presión de vapor de la solución. Es decir, acuérdense que el solvente por sí mismo tiene una presión de vapor dada, pero también recuerden que el problema puede tener su propia presión de vapor ya en una solución. Y recuerden que ya al haber una solución, entonces ya las presiones cambian, tanto para el solvente como para el soluto. La siguiente ecuación es de esta manera. Nos dice que la variación de la presión del vapor es igual a la presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del soluto. Esa sería una ecuación 3. Y también tenemos la siguiente, en este caso igualdad. Nos dice que teniendo una presión del vapor del solvente puro menos la presión del vapor en la solución es igual a la misma presión de vapor del solvente puro multiplicado por la fracción molar del soluto. O sea, lo que está en esta ecuación 4 es la igualdad, si se dan cuenta, de la ecuación 2 y 3. ¿Qué ecuación vamos a utilizar? Para eso les vuelvo a repetir. Yo siempre les sugiero que cuando estén frente a un problema razonado, empiecen primero por identificar qué información me está dando el problema. Dependiendo de la información que me dé el problema, voy a saber entonces qué ecuaciones voy a ocupar y obviamente también sabiendo qué es lo que me está pidiendo. Vuelvo a repetir. Les sugiero que cuando elaboren o vayan a resolver un problema, en este caso un problema razonado, un problema de este tipo, lo dividen en 3 partes: datos, operaciones y la solución o el resultado. Datos. ¿Qué va a ir en datos? Los datos que me está dando el mismo problema y lo que me está pidiendo el problema. Entonces, tengo que tener para empezar, esa información bien clara. Ya una vez obtenida esa información, entonces puedo saber yo con más claridad qué ecuación me va a ayudar. A lo mejor tengo que hacer algún despeje, a lo mejor tengo que hacer, como en el caso de la ecuación 4, una igualdad. ¿Por qué se le llama igualdad? Porque como tienen, digamos, la misma variable, están igualadas a la misma variable, tanto la ecuación 2 y 3, estas dos se puede suponer o se pueden igualar de alguna manera también. ¿Sí? Si no tenemos a lo mejor este dato, pero tenemos este y podemos sacar este otro y tenemos este, entonces podemos hacer una igualación y de esta manera poder llegar a este dato, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese sería jugar un poco con las ecuaciones. Por eso les vuelvo a repetir, es necesario saber qué información tengo y qué es lo que me están requiriendo para ver la manera, por medio de estas ecuaciones, de llegar al resultado. Como les digo, aquí les viene ya la definición por variable. Ahora dice, las soluciones que obedecen a la ley de Raoult se denominan soluciones ideales. Las soluciones se aproximan al comportamiento ideal cuando la concentración de soluto es baja y cuando el soluto y el solvente son semejantes tanto en tamaño molecular como en el tipo de fuerzas de atracción intermolecular, que hay entre ellas. Bien. Ahora bien, ya vimos las soluciones o los solutos. En este caso, vimos lo que son los solutos no volátiles. Ahora vemos los solutos volátiles.
Dice aquí, si consideramos una solución ideal, como la que les acabo de mencionar, formada por dos componentes A y B, en la que A y B son volátiles, entonces las presiones parciales de A y B sobre la solución están dadas igual por la ley de Rolle. Aquí están, ¿sí? Son exactamente, aquí sí van a ser dos presiones, no como en el problema anterior que se manejaba una sola presión, si se dan cuenta. ¿Por qué se manejaba una sola presión? Por lo que nos comenta, la referencia que nos hace de las soluciones ideales. ¿Por qué? Porque son semejantes en tamaño molecular, en el tipo de fuerza de atracción intermolecular que hay entre ellas, y por lo tanto, al ver una semejanza entre las fuerzas de atracción intermolecular, pues obviamente va a haber una semejanza en la presión. Entonces nos dice, la presión de vapor total sobre la solución se calcula sumando las presiones parciales de cada componente volátil. De la misma manera, ¿sí? Ahora bien, ya una vez obtenido las fórmulas, teniendo en cuenta las características de los solutos y teniendo en cuenta también a qué se refiere cada una de las variables que componen cada fórmula, podemos entonces irnos a un ejemplo. Nos dice, consideremos una solución formada por 1 mol de benceno y 2 moles de tolueno, ¿sí? El benceno presenta una presión de vapor. Aquí está inclusive ya lo que es en este caso la variable con la que se representa, de 75 milímetros de hidrógeno, y el tolueno una de 22. O sea, nos está dando dos presiones distintas. Y nos dice aquí a 20 grados centígrados. En este caso, si se dan cuenta, en las ecuaciones anteriores, tanto para solutos volátiles y no volátiles, en ningún momento se manejó la temperatura. Por lo tanto, digamos que este es un dato extra. No nos debe de causar en este caso algún tipo de problema, porque en realidad no lo menciona, simplemente nos está dando como que el dato, la información. Entonces, al ser dos, en este caso, sustancias a una misma temperatura y tener dos, en este caso, presiones de vapores, nos está hablando de que una es más volátil que la otra. Pero bueno, dice, como se ve en el benceno, es el más volátil, obviamente, debido a que tiene una presión de vapor puro mayor que la del tolueno, lo que les venía diciendo. Ahora bien, nos dice, calculemos la fracción molar del benceno y del tolueno. Ya en este caso, si se dan cuenta, ya tenemos los moles de cada uno. Por lo tanto, las fracciones molares, como lo vimos en el ejemplo de la primera sesión, se calculan directamente. Fracción del benceno es igual al mol que representa el benceno sobre la sumatoria tanto de los moles del benceno como del tolueno. Es decir, 1 más 2 son igual a 3, por lo tanto, 1 sobre 3 es igual a 0.33. Luego nos vamos al tolueno, que esto es igual a los moles del tolueno, que son 2, sobre la sumatoria de 1 más 2, que son 3, y esto nos da igual a 0.67. El punto 67 es un redondeo del punto 66. Recordemos que por ser, en este caso, de denominador en 3, los resultados van a salir, digámoslo así, infinitos, por decir 0.33333333, y en el caso del tolueno, pues sería 0.66666666, infinito. ¿Ok? Entonces, por eso, en este caso, el autor del problema decidió redondear. Si ustedes hacen la comprobación, se podrán dar cuenta que punto 33 más punto 67 nos da igual a 1, que es la comprobación o la verificación que nos sugiere para las fracciones molares de una solución. Ahora bien, seguimos. Dice, calculemos la presión parcial de cada componente y la presión de vapor de la solución. ¿Sí? En este caso, ¿qué es lo que me está pidiendo? Dice, consideremos una solución formada, el benceno, Entonces, vamos a calcular la presión parcial para cada componente y la presión de vapor de la solución. Entonces, tenemos la presión para el benceno. Vamos en este caso, a buscar primero, nos dice la presión parcial para cada componente, y luego la presión
de la solución. En este caso, si se dan cuenta, las fórmulas que están utilizando son estas. ¿Sí se dan cuenta? O sea, estamos hablando entonces de solutos volátiles, o sea, dos componentes, A y B, ¿sí? Por lo tanto, para poder sacar las presiones parciales para cada uno de estos vapores, tanto el benceno como el tolueno, tenemos que sacar para cada una de ellas esta información que viene aquí, de hecho, en el ejemplo. Presión de benceno es igual a la fracción molar del benceno por la presión del benceno puro, que ya nos está dando acá arriba, igual para lo del tolueno. Y aquí lo tenemos. Y nos da, en este caso, las presiones parciales para cada componente. Ahora, nos está preguntando por la presión total de vapor para la solución. Y esa se da por medio de la sumatoria. En este caso de la presión de A más la presión de B. En este caso del problema sería la presión del benceno más la presión del tolueno, que ya está de aquí. Ya tenemos entonces la presión total de la solución formada por el mol de benceno más los 2 moles de tolueno. Ahora dice, si calculamos el porcentaje que aportan a la presión de vapor, cada componente lo tendremos de la siguiente manera. Aquí en este paso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, de estos 40 milímetros de mercurio, ¿cuáles corresponden o en qué porcentaje corresponden a la presión del benceno y en qué porcentaje corresponde a la presión del tolueno? Y lo que estamos haciendo aquí, si se dan cuenta, es una regla de 3 simple, en donde los 40 milímetros de mercurio es igual a un 100% en cuanto al vapor, entonces el 25 que corresponde al benceno, aquí está, ¿a cuánto porcentaje corresponde? Hacemos la operación y ya tenemos un resultado. De igual manera el tolueno, ¿sí? El tolueno. Entonces, tenemos aquí que los 40 milímetros de mercurio nos da un 100%, entonces los 15 milímetros de la presión parcial del componente, que es tolueno, ¿a cuánto equivaldrá en porcentaje? Y ya lo tenemos de esta manera. ¿Qué es lo que nos indica estos porcentajes? Dice aquí, estos resultados indican que el vapor es más rico en el componente más volátil, que en este caso es el benceno. ¿Cómo sabemos que es el más volátil? Bueno, por el dato que nos da al principio. Aquí nos dice, como se ve, el benceno es el más volátil. Bien, dice, es más rico en el componente más volátil, ya que el benceno aporta el 63% de la presión total. Podríamos decir que el 63% de las moléculas gaseosas son de benceno, a pesar de que la solución inicial, el benceno era el componente minoritario. Ojo con lo que está diciendo, muy importante. ¿Cuál era en moles la sustancia más, en este caso, más abundante en la solución? Pues era el tolueno. Sin embargo, debido a la volatilidad del benceno, resulta que el vapor resultante o la presión de vapor resultante es mayor por parte del mismo benceno, que solamente aportaba 1 mol a la sustancia, mientras que el tolueno aportaba 2. Pero esto se debe, vuelvo a repetir, a la presión de vapor correspondiente al benceno. ¿Sí? ¿Sí se aprecia ese dato? Ahora bien, esto es un ejemplo. Ahora bien, tenemos aquí entonces 2 ejemplos para poder nosotros resolver de tarea. Entonces, tenemos que ver, como les vuelvo a repetir, cuál es el dato, en este caso, que nos está dando el problema y qué es lo que nos está pidiendo. Y en base a ese dato, poder nosotros resolver los problemas. Les vuelvo a repetir, chicos, es bien importante. Tengan a la mano por ahí un lápiz, papel, calculadora para que no se me revuelvan tanto en los resultados. Su tabla periódica. En este caso, la tabla periódica, si se dieron cuenta, pues no la utilizamos. Pero en el caso el problema que acabamos de resolver. Y también yo les sugiero que se armen de un acordeoncito, de un formulario, y en este formulario pongan a su vez
por variable qué es lo que representa o cuál es su significado, para que ustedes puedan ir haciendo los problemas más fácilmente, más rápidamente, y en el caso del examen del día de hoy, no se traben tanto, ¿sale? Entonces les di una hora más para que lo pudieran hacer, es de 12 a 4 de la tarde por aquellos que se meten al grupo de inglés, tengan oportunidad de meterse ya sin ningún problema, sin ninguna complicación y sin ningún pendiente, ¿sale? Nada más les pido de favor que tengan a la mano eso. Ahora bien, nos quedan ahorita de esta sesión 15 minutos. ¿Les parece que vayamos viendo a grandes rasgos los problemas del proyecto final? ¿Cómo ven? Pónganme ahí en el chat, ¿sí? ¿Alguien más? O si quieren, podemos empezar a resolver estos de tarea. Yo sugeriría que lo del proyecto final, para que vayan viendo qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? ¿Por ahí alguien más? ¿Proyecto final o tarea? Proyecto. ¿Quién más dice proyecto? ¿O tarea? Tarea. Chihuahua. A ver, tengo aquí dos proyectos, dos tareas. Alguien que me desempate. Tareas, proyectos. Tareas, proyecto. Otra vez se volvió a empatar. Proyecto. Bueno, ganó el proyecto. Bien, vamos a ver. Vamos a ver el proyecto. Cualquier duda, como quiera, ya saben dónde, cómo contactarme. Vamos a ver, igual y nos da tiempo para poder hacer ambas. Entonces vamos a, les voy a... Fue trampa, dice Angie. A ver, sí. Bueno, vamos para que ya no digan que fue trampa, nada más vamos a indicar qué es lo que se está buscando y cómo lo tienen que hacer. Para el ejercicio número 1, a ver, dice, la presión de vapor sobre el agua pura es de 120 grados. Acuérdense que 120 grados Celsius es un dato, digamos, pues no irrelevante, pero no lo vamos a utilizar dentro de las fórmulas, ¿sale? Bien, ahorita vamos al proyecto. Ahorita, permítanme. Nada más así rápidamente. Y nos están dando que a esos grados Celsius tenemos una determinada presión de vapor. Dice, si se sigue la ley de Raoult, ¿qué fracción de etilenglicol debe agregarse al agua para reducir la presión de vapor de este solvente a 760 milímetros de mercurio? Entonces, nos está pidiendo una fracción de etilenglicol, que por la terminación quiero pensar que es un alcohol. Entonces, si me están pidiendo una fracción, me están pidiendo, acuérdense que las fracciones molares están representadas por X. Y me están dando entonces aquí una presión de vapor del solvente igual a esta cantidad. Entonces, aquí lo que tienen que encontrar precisamente es una fracción molar. Aquí van a encontrar una fracción molar, por lo tanto, de acuerdo a los datos que ustedes tengan, tienen que buscarlos, en este caso, las ecuaciones que puedan llevarlo por medio de despejes a esta solución, a la fracción de etilenglicol. Y ahora bien, dice calcular la reducción en la presión de vapor causada por la adición de 100 gramos, nos dice, de sacarosa. Igual. Entonces aquí sí nos está indicando que debemos buscar la reducción de la presión de vapor, o en este caso la variación de la presión de vapor causada por esta adición de masa molar a esta cantidad de agua. Bien. Ahora bien, bueno, aquí la disminución del punto de ebullición. Fíjense, aquí un tema importante, que esto no contiene ya problemas, simplemente contiene una definición, si se dan cuenta. Rápidamente se las voy a leer, nada más para no dejarla atrás. Nos dice que los líquidos hierven a cualquier temperatura siempre que la presión externa que se ejerce sobre ellos sea igual a la presión de vapor correspondiente a dicha temperatura. Nos dice que el punto de ebullición de un líquido depende de la presión externa a la cual esté sometido. Fíjense un dato curioso, chicos, nosotros que vivimos prácticamente a nivel del mar,
Nos dice que a nivel del mar, la presión atmosférica, de acuerdo a lo que nos está diciendo a lo que nos está dando la información de acuerdo a la disminución del punto de ebullición, nos dice que a nivel del mar la presión atmosférica es alta. Luego el agua hierve a 100 grados Celsius. En cambio, si nos vamos a una región más alta, por ejemplo, nos dice aquí que en las altas cumbres cordilleranas la presión atmosférica es baja. Entonces nos dice aquí que luego el agua hierve a una temperatura menor a 100 grados. Solamente es para tener este dato en cuanto a la disminución del punto de ebullición. No manejamos aquí alguna fórmula, simplemente la manejamos para el tema de, en este caso, una disminución de la presión de vapor. Vámonos entonces en este caso, vámonos al proyecto. A ver, permítanme. Vámonos al proyecto de esta manera. Chaga, chaga. O lo tengo aquí, no lo tengo aquí. Vamos a ver. Acuérdense que todavía faltan problemas, porque nada más hemos estado viendo hasta ahorita tema 1 y tema 2. Nos falta el tema 3 y probablemente el tema 4 para que lo tomen en cuenta dentro de su proyecto final. No nada más eso que viene ahí es lo que tenemos que, es lo que viene como parte de su proyecto final, ¿sale? Bien, ahorita les comparto pantalla, ahorita que ya se abra este archivo, no lo tenía pensado. Hoy le voy a poner más, yo creo que hasta el lunes, que podamos terminar el tema 3. Como les vuelvo a repetir, para el proyecto final nada más hay problemas con respecto al tema 1 y 2. Yo creo que el 3 le voy a poner el lunes, ya que terminemos de ver el problema 3 y si se puede, del tema 4, perdón. Entonces, por lo pronto, para este fin de semana, está excelente que puedan ustedes empezar por eso. Vamos a compartirle la pantalla de este problema. Bien. Estos problemas que ustedes ven en la pantalla corresponden a en este caso, a los problemas para el problemario de química del proyecto final correspondiente al tema 1 de estequiometría. Bien, nos dice aquí que el análisis de un glúcido dio la siguiente composición centesimal. Aquí tenemos que para carbono es el 40%, para el hidrógeno es 6.71%, para el oxígeno es de 53.29%. Su peso molecular es aproximadamente 182 y nos pide determinar su fórmula molecular. Ojo, para este problema les están dando porcentajes. No les están dando una fórmula mínima o empírica, que es la que necesitan para determinar la fórmula molecular, si ustedes se van a los apuntes del tema 1. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Aquí van dos problemas en uno. Es decir, por medio de estos porcentajes y por medio de las masas atómicas por elemento que viene en su tabla periódica, ustedes tienen que llegar a la fórmula mínima o empírica. Acuérdense que hay una tablita que les ayuda a llegar a esta fórmula. Tienen que checar la tabla y tienen que acomodar los datos así de la manera en que les comento, donde estos porcentajes los pongan obviamente en la columna correspondiente a los porcentajes. Obviamente primero tienen que acomodar pues cada uno de los elementos, posteriormente los porcentajes, y aunque no les dé el problema esa información, ustedes tienen que buscar los pesos o las masas atómicas por elemento para que así puedan ir llenando esa tablita y llegar a los subíndices, los cuales les van a ayudar a formular la fórmula empírica o mínima. Ya una vez teniendo esa fórmula empírica o mínima, entonces tienen que sacar su peso molecular de esa fórmula empírica o mínima. ¿Por qué? Porque es parte para llegar a su fórmula molecular. Es decir, si recuerdan los pasos para llegar a la fórmula molecular, se acordarán que necesitan sacar el valor de una letra N. ¿Y ese valor cómo se llega? A ese valor se llega de la siguiente manera. Tienen el peso molecular de la fórmula molecular o de la fórmula real que ustedes están buscando y esta cantidad la tienen que dividir entre el resultado del
peso molecular de su fórmula mínima, es decir, a la fórmula que lleguen con esta información. De esa manera ustedes van a poder obtener un valor en N, la cual les va a servir para multiplicar su fórmula mínima por el valor de N y llegar a su fórmula real. Es decir, les vuelvo a repetir, van a hacer dos procedimientos. Primero para encontrar la fórmula empírica o mínima y con esa fórmula van a seguir el procedimiento para encontrar la fórmula molecular o real, que todo eso viene en su primer tema. Ahora bien, aquí en el segundo paso nada más les piden calcular la fórmula empírica, es decir, llenar la tablita que ustedes, de la que ustedes deben de acordarse. Les dan los porcentajes de acuerdo a los dos, en este caso, a los dos elementos que están manejando esa fórmula empírica y tienen que hacer el desarrollo de toda esa, de toda la tabla que viene en su material para poder hallar estas fórmulas empíricas. ¿En español? ¿Cómo que en español? No entiendo, Angie, porfa. ¿A qué te refieres? Chicos, es importante y les sugiero, si en algún momento dado tienen oportunidad de entrar a las asesorías, entren. Ya hicimos el primer problema en la asesoría. Ya los chicos que dice cosas que no entiendo. Chanfle. Dice, ahorita nos quedan menos de 3 minutos. Si quieren, para los que tengan oportunidad, podemos hacer nada más el primer problema. Porque del primer problema, el primer problema les va a servir para base para el segundo y para el tercero. No porque sean un consecutivo, sino porque van a utilizar la misma metodología. Si gustan, podemos tomarnos 15 minutos terminando esta sesión para poder hacer el primer problema y ya se darán cuenta de lo que me estoy refiriendo, ¿sale? Eso es si gustan. ¿Sí? Ok. Bueno, yo como quiera les dejo la invitación para el que quiera entrar, entren. 15 minutos, porque yo también no dispongo ahorita de mucho tiempo. Pero sí les sugiero, entren, porque las asesorías, a veces nos llevamos hasta 3, 4 sesiones de 40 minutos cada una. Es mucho el tiempo, pero créanme que se avanza demasiado. Entonces, si tienen oportunidad para la próxima semana de entrar, entren, por favor, chicos. Bien, eso es para el proyecto final temario del tema 1. Del tema 2. El tema 2 es todavía, déjenme, les comparto la pantalla. Nos quedan menos de 2 minutos. Les voy a compartir la pantalla del tema 2. Aquí está. Que son sistemas dispersos. Entonces, en el primer problema, no sé si ustedes ya lo están viendo en pantalla. Sistemas dispersos, ¿ya lo están viendo? Chicos, contésteme sí o no. Sí, ok. En el primer problema, no tienen la fórmula, pero tienen el nombre de la fórmula. Van a buscar la fórmula en internet de acuerdo al nombre y van a calcular su molaridad. ¿Sí? Acuérdense, ojo, mucho ojo con las unidades. ¿Sí? A lo mejor se les dan en litros y manejan kilos o dependiendo de qué concepto estén o qué les estén pidiendo. Calcular la masa de este compuesto necesaria para preparar tanto de disolución. O sea, aquí, de disolución en cuanto con esta, en este caso es la molaridad, de acuerdo a esta molaridad. Entonces ahí van a tener que hacer, es lo que les comentaba que van a tener que hacer despejes. Y la normalidad, de acuerdo a la disolución, como se las mostré, tienen que buscar que este compuesto que es, si es una sal, es una base, es un ácido. Acuérdense que aquí es cloro, que contiene tanto, como ya lo hemos visto. Y pues la fracción molar que pues en sí no, en sí no está muy, muy complicado. ¿Sí? Calcular una disolución en agua al 12.5% en peso de metanol. Ok, entonces vamos a vernos en la siguiente invitación, 15 minutos para resolver el primero, ¿sale? Por favor, tengan a la mano el material del primer tema correspondiente a fórmulas